Saludos a todos los internautas de Cantabria Directa y a los televidentes de la Televisión Autonómica de Cantabria, Cantabria Televisión. Nos encontramos en la capital administrativa de Castilla y León, en Valladolid. ¿Dónde? En el Museo Colón, para conocer el desarrollo del 29 Congreso Internacional sobre los Descubrimientos y la Cartografía. Y es que si se quiere conocer cómo fue la España conquistadora, cuál es el papel que hicimos en aquella España de los siglos XV y XVI, hay que venir hasta Valladolid y en concreto hasta este punto, hasta el Museo Colón. ¿Cómo fue el descubrimiento de uno de los puntos más importantes de América y poco conocidos? Estamos hablando de la costa este de los Estados Unidos de América, los estados de Delaware, Pensilvania, Nueva York. En resumidas cuentas, lo que es esa costa este, los pioneros en conocer esos puntos fuimos los españoles. ¿Qué navegante? ¿Cómo se ha conseguido esta investigación? ¿Dónde estamos en estos momentos? ¿Cómo se le va a dar a conocer al pueblo norteamericano este hallazgo español? Lo vamos a conocer aquí, en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión, desde aquí, desde el Museo Colón de Valladolid. Estamos con Irene Carvajal, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y concejala de Educación y Cultura. Estamos en la Casa Colón de Valladolid, en unas jornadas de historia y de cartografía. ¿Contenta, concejala? Pues muy contenta. La verdad es que estas jornadas de historia y cartografía, descubrimiento y cartografía, son un referente en la difusión de nuestra historia y del punto de encuentro entre el antiguo y el viejo mundo, y además, bueno, pues suponen un intercambio de conocimiento y abren la puerta al debate y a la función investigadora a través de la controversia académica. Por lo tanto, estamos contentísimos que en la Casa Colón, Museo Colón de Valladolid, porque Colón falleció en nuestra ciudad, pues estén dando estas jornadas. Estamos en el Congreso 29. Se trata de un congreso anual sobre descubrimiento y cartografía que organiza el Centro de Estudios de América de Valladolid junto con el Seminario Iberoamericano de Cartografía y Descubrimientos. El Ayuntamiento de Valladolid, por lo tanto, apoya la difusión de la cultura y en vano también, en vano del siglo XVI. Por supuesto, Valladolid, como sabéis, estuvo aquí la corte y Valladolid es la cuna de la hispanidad. Aquí se gestaron los grandes momentos históricos que nos unen con Hispanoamérica. Y han venido historiadores para, digamos que, compartir los conocimientos de la cartografía del siglo XVI. Efectivamente, han venido historiadores de primer orden. Este año la temática es sobre la Casa de la Contratación de La Coruña o la Casa de la Especiería, que se trataba de una casa de contratación que era el alter ego de la Casa de la Contratación sevillana, pero que estaba dirigido al control del comercio de las especias tras la expedición que hizo Magallanes en 1519 para encontrar ese paso marítimo alrededor de América en busca de las indias, de las verdaderas indias y del preciado bien de las especias. Fue precisamente Carlos I quien el 24 de diciembre de 1522, bajo el impulso de Juan Rodríguez Fonseca, en ese momento obispo de Burgos, quien confiere la licencia para la creación de esa casa de contratación que en Coruña, que no fue muy longeva, pues precisamente fruto de los acuerdos del Tratado de Zaragoza entre España y Portugal. La verdad es que da gusto escucharla, concejala, no es por nada, por esos conocimientos historiográficos, conocimientos que es necesario difundir un poco más, ¿verdad? Por supuesto, la historia forma parte de nuestro ADN y representa lo que somos y el futuro que queremos proyectar, y por lo tanto, aparte de que yo soy una apasionada de la historia, pues creo que es una materia fundamental que se debe aprender desde el colegio. Un mensaje para todos los cántabros que nos puede definir, por favor. Pues invitarles a venir a Valladolid. Cantabria es una tierra maravillosa, con un clima estupendo y donde se come fenomenal, y nosotros podemos ofrecer lo mismo en Valladolid. Muchísimas gracias y enhorabuena por estas jornadas. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estamos con Adelaida Sagarra, profesora de la Historia de América de la Universidad de Burgos. Eso es. Estamos en la Casa Colón de Valladolid en unas nuevas jornadas de descubrimientos y de cartografía. Interesante su exposición, profesora. Gracias. A mí me encanta venir a estas jornadas porque yo me he formado en la Escuela Americanista de Valladolid y aquí hay un núcleo de investigadores de esa época, de los grandes descubrimientos, conquistas, cartógrafos. Yo soy más bien estudiosa de la historia política, pero en todo caso nos reunimos aquí anualmente, algún año no podemos venir
y generalmente lo que mostramos son nuestras nuevas líneas de trabajo, hipótesis o novedades que hemos podido demostrar. Entonces, es muy gratificante. Ha hablado usted de las casas de contratación. Efectivamente, he hablado de la primera, la de Sevilla, vinculada en su origen a Fonseca. He hablado también de una casa de la contratación que no pasó del papel, la Casa de la Contratación de Terranova en 1511, que se pudo crear por razones político-comerciales y por las mismas razones nunca se realizó. Después de la Casa de la Contratación de la Especiería, lógicamente, para crear una nueva región gestionada por los mercaderes financieros norteños y la nobleza gallega, que regionalizara las Molucas y todo el tráfico especiero. Y por último he planteado una hipótesis sobre la cual no tengo ningún fundamento documental, que sería una posible ocurrencia de Fonseca para crear otra casa vinculada al descubrimiento y la incorporación de México. Pero insisto, es una hipótesis, de momento no en alfileres, sino mucho antes todavía. Dentro de su exposición de la circunnavegación, de cuando regresa uno de los barcos, que es el que regresó, usted ha hablado de más que 19 supervivientes, ha expuesto 19 circunnavegantes. Claro, porque una buena parte de la nao San Antonio, que no desertó, sino que cumplió su misión viniendo a la corte a explicar lo que había pasado con Juan de Cartagena, muchos sobrevivieron. Hubo gente que desertó y también sobrevivió y fue recogida en expediciones posteriores. 19 son los que consiguen dar lo que llamamos tradicionalmente la vuelta al mundo, porque luego también hubo 4 o 5 supervivientes de la nao Trinidad, gobernada por Gonzalo Gómez de Espinosa, que aunque no fuera en barco castellano, sino en portugués, como fueron hechos prisioneros en Tidori, fueron llevados por las distintas factorías portuguesas y llegaron a Lisboa, con lo cual, en un estilo diferente, circunnavegaron. Pero yo he hablado de los de la nao Victoria. Nos ha llamado la atención una de las diapositivas, la del comienzo, dice, el comienzo de la modernidad, y usted ha empezado así la exposición. Claro, porque realmente se entiende todo lo que ocurre dentro de las ideas políticas que los reyes católicos comenzaron a plasmar. Hay que centralizar, unificar, unir las dos coronas, crear un espacio único. Esto se tardará pues mucho tiempo, mucho más del que ellos gobernaron, pero a la vez el Estado moderno es expansivo y entonces empieza a incorporar tierras nuevas que de alguna manera hacen que se vea, por un lado, intentando centralizar y por otro, cada vez teniendo más tierras que hay que incluir en ese esquema, porque los descubridores y los navegantes van y toman posesión. Entonces es una época apasionante también políticamente, ¿no? Cómo se lleva a cabo ese proceso a través de las clientelas, que tienen que ver también con ese pacto político implícito en el gobierno de los reyes católicos. Tan solo 2 cuestiones más, profesora. Dentro de la forma de dirigirse que tenían los gobernantes de aquel entonces, usted lo ha dicho literalmente, dice, se habla del tono imperativo, ¿no? Más que de un tono de sugerir o demás, usted habla de que utilizaban un tono imperativo. Yo me he referido a la redacción de ese memorial en el que Fonseca prácticamente dice a los reyes lo que se debe hacer. Entiendo que él tiene muy claro que no es evidentemente más que un consejero, pero pienso que ningún otro de sus hombres habría podido dirigirse a los reyes en ese tono. En parte por eso y por otras cuestiones pienso que la autoría es claramente de Fonseca. Y una frase que nos ha llamado la atención, pronunciada por usted, navegar es necesario, vivir no. Es verdad, y de hecho esa frase está pintada o esculpida en algunos establecimientos de los puertos y alguien la pronunció en algún momento, incluso se dice que fue Plutarco, que se trajo dentro de ese mirar a los clásicos del Renacimiento, pero se adecua perfectamente a la mentalidad del momento. O sea, yo puedo morir en una expedición que es súper peligrosa, pero hay que navegar porque hay que acrecentar los reinos, los señoríos. Para mí puede ser una ocasión de gloria, entonces se valora en ese orden, ¿no? Navegar es necesario, vivir no. Muchas gracias. De nada, a ti. Estamos con José Ignacio Palacio Sanz, catedrático de Musicología de la Universidad de Valladolid,
y en estas ponencias ha expuesto usted cómo administrar justicia del Juzgado de Bienes de Difuntos a la Real Chancillería de Valladolid en el caso del maestro de capilla Juan de Vitoria. Es importante el trabajo de un investigador y de hacerlo bien, José Ignacio. Es importante investigar y es importante hacerlo bien. Sería una fórmula muy vieja, yo no he descubierto nada, pero investigar bien facilita desde las fuentes primarias conocer muchas cosas que cuando se investiga mal no se conocen o se obvian o caes en la cadena de decir lo que han dicho otros y a veces en ocasiones equivocadamente. En parte esta ponencia intenta descubrir una figura del que se tienen noticias, pero en algunos casos noticias que no se ajusta a lo que aparece en la documentación. Con lo cual yo creo que la gran novedad es poder aportar datos hasta ahora desconocidos sobre un músico, tal vez también algo desconocido, que se fue a México, murió en México, pero que la búsqueda de distinta documentación nos facilita conocer desde que nació, cuál fue su formación y distintos aspectos en su práctica profesional o incluso, como decía, en su práctica como editor de música de un libro que se llamaba Artes del Canto Llano, o su labor como comerciante del cacao. Es decir, es uno de los personajes, en el sentido pleno de la palabra, hicieron las Américas. Cuyo nombre es Juan de Vitoria, no Juan de Victoria, no nació en Burgos, nació en Cáceres. Todo eso lo ha investigado usted. Exactamente, sí, así es. Todavía eso lleva como 4 o 5 meses y todo esto surge a través de otra investigación metido en el mundo de los pleitos de músicos, pues me ha permitido conocer estos datos sobre este señor, que no era Juan de Vitoria, era Juan Gómez, pero se cambió al ir a las Américas desde Sevilla, se cambió el apellido. Y ahí es donde viene la confusión, porque a veces aparece como Victoria, y lo cual esa confusión genera a confundirle con el celebérrimo Tomás Luis de Victoria. Y ha explicado usted que todo eso genera como una cadena, como un efecto dominó. Sí, así es el juego de las mentiras. Por lo tanto, hay que hacer caso no a los investigadores, pero sí a quienes investigan, como es el caso de usted. Bueno, hay que hacer caso a los investigadores, porque hay como todo, hay investigadores buenos, malos y regulares, y hay investigadores que van a las fuentes y hay investigadores que, bueno, pues les cuesta más mancharse los dedos con el polvillo del papel viejo. A su juicio, ¿qué aportan este Congreso Internacional sobre Descubrimientos y Cartografía? ¿Qué es lo que aporta? Bueno, aparte del mundo de la cartografía, del que yo no soy especialista, se conocen los viajes, procesos económicos, incluso, como hemos visto esta mañana, aspectos sobre ciertas plantas, ya sea en el pimiento, la salsa de tomate, o aspectos que ya son más lejanos a la época de Rodríguez de Fonseca, como es este caso de este músico, y habrá otros muchísimos casos que o se ha perdido documentación o no se conocen, o hay que estudiarles. O sea, la investigación es un filón abierto, no se cierra, ni uno acaba con la investigación sobre cualquier personaje o tema que se haga. Ya por último, José Ignacio, 500 años después, estas investigaciones siguen dando frutos y su trabajo es positivo. Hombre, yo estoy feliz, y entonces cuando alguien está feliz, creo que las cosas, y si se hacen bien y a conciencia, pues yo creo que puede proporcionar al mundo del conocimiento una gran satisfacción. Es lo que llamamos transferencia del conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Estamos con el profesor Miguel Ángel Zalama, catedrático de Historia de la Universidad de Valladolid. ¿Contento con su presencia en estos estudios de la Casa Colón? Pues sí, me alegro que me hayan invitado a venir. No es la primera vez, en otras ediciones anteriores, no las últimas, pero en alguna de hace ya varios años también he participado. Sí. Ha expuesto usted una ponencia sobre Juan Rodríguez de Fonseca, una institución en la España del siglo XVI. Un personaje absolutamente extraordinario en época de los Reyes Católicos e incluso hasta el reinado de Carlos I o Carlos V, como usted quiera, que, en fin, hasta su fallecimiento en 1524 fue un personaje muy importante en la política española y que se contaba con él para las grandes misiones.
Se ha centrado usted también en los tapices, Catedral de Palencia, lo que se trabajó entonces, ¿no? Sí, él es un hombre muy rico, maneja muchísimo dinero y tuvo a bien, en algunos casos, pues promocionar obras de arte. Como él fue, sus dos últimos obispados fueron Palencia y después Burgos, estas dos catedrales se vieron agraciadas con algunas donaciones que él realizó. Yo me he centrado en la Catedral de Palencia fundamentalmente por tiempo, no podía introducir también Burgos porque sería demasiado, pero en la Catedral de Palencia él donó 8 tapices, 2 series diferentes, una pintura extraordinaria y también promocionó la construcción de la catedral, del claustro y del retablo mayor que hubo que modificar porque se agrandó el original. Ha entrado usted incluso en cantidades económicas de maravedíes del precio de aquellos tapices. Los tapices en aquellos momentos eran unas obras de arte muy caras, muy caras. Yo he citado un ejemplo como en 1526 Carlos V compró una serie de tapices, los llamados honores, que son 9 paños, actualmente se conservan en el Museo de Tapices en La Granja, de Patrimonio Nacional, y esos tapices por ellos pagó 4,5 millones de maravedís, que es una cantidad absolutamente exagerada. Ninguna pintura, ni de lejos llegaba a eso, ninguna. Además ha estado usted hablando de lo que se cobraba en aquel entonces. Sí, sabemos que en época de los Reyes Católicos, por ejemplo, lo que cobraba un ganapán, es decir, una persona sin un oficio específico, pues podía estar en torno a un real diario, esos son 34 maravedís. Si tenemos en cuenta que en la misma época una vara de brocado para hacerse un vestido podía alcanzar 8 o 9 mil maravedís, pues imagínese usted lo que costaban las cosas y el poder adquisitivo de aquellas personas que simplemente cobraban para subsistir como podían. Ya por último, profesor, ha cerrado su conferencia con una anécdota, con un hecho histórico muy bonito que lo ha relatado, que es lo que hizo Juan Rodríguez de Fonseca con la escalera dorada de la Catedral de Burgos. Sí, eso no entraba, digamos, en la conferencia, pero a una pregunta he contestado, y como la escalera dorada de la Catedral de Burgos, conocida así por la pátina que tiene el hierro de un color dorado, la realizó Diego de Siloé, y esa escalera se hizo para eliminar, o para sustituir, mejor dicho, a otra anterior que no debía ser ni muchísimo menos una escalera apropiada para poder acceder desde el barrio alto, desde la zona del castillo de Burgos, hasta la catedral. Pues muchísimas gracias, profesor. De nada, gracias. Estamos con Carmen Manso Porto, doctora en Historia del Arte y responsable de la sección cartográfica de la Real Academia de la Historia. Es importante la difusión de estos contenidos que se están difundiendo en el Museo Colón de Valladolid. Efectivamente, además estamos celebrando un congreso de cartografía y de descubrimientos y cartografía el 29, dedicado a Juan Rodríguez Fonseca, y concretamente a la época de la fundación de la Casa de la Contratación de la Especiería en La Coruña. Y bueno, es muy importante reunirnos todos porque además somos expertos en historia de América, en historia del arte, historia de la música. Nos reunimos aquí diferentes disciplinas y entonces cada uno de nosotros aporta un granito de arena al conocimiento de este periodo del siglo XVI, que fue tan importante para las expediciones al Maluco y también para las expediciones de Magallanes, Cartagena y Elcano al Pacífico. En estos 3 días creo que hemos logrado muchos objetivos y lo más importante es que nuestros resultados, nuestras ponencias, pues verán pronto la luz en la revista de estudios colombinos que dirige aquí en esta casa pues la doctora Montserrat León Guerrero y el doctor Jesús Varela. Y entonces estarían a disposición de los investigadores seguramente ya para el año que viene, la edición de todas estas cuestiones que hemos abordado estos 3 días aquí. Así que agradecemos mucho tu presencia aquí, José Luis, y la difusión de todos nuestros trabajos. Muchas gracias, profesora.
Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los internautas de Cantabria Directa y a los televidentes de Cantabria Televisión. Como hemos comentado al comienzo, nos encontramos en la capital administrativa de Castilla y León, en uno de los lugares más importantes y desde luego más significativos si queremos hablar de la España del siglo XV y del siglo XVI. En el día de hoy, como decimos, en un lugar que fue capital de España dos veces, en un lugar donde murió Cristóbal Colón. Ahora seguidamente se lo vamos a relatar y evidentemente si queremos hablar de esa España de los siglos XV y XVI hay que ir a lugares como Simancas, como Peñafiel, como Tordesillas o como por ejemplo Valladolid. Nos acompaña el profesor de Historia de la Universidad de Valladolid, doctor José Miguel Alonso Rojo. Muy buenas tardes y gracias por recibirnos en la Casa Colón de Valladolid. Para mí también muchas gracias, es un placer tener esta conversación contigo y vamos a ver qué... Cuéntanos, ¿dónde estamos exactamente, José Miguel? Pues estamos ubicados en la Casa Colón de Valladolid, exactamente. ¿Por qué la de Casa Colón y por qué está aquí esta casa en honor al almirante? Pues esta casa se construyó como homenaje a la muerte de Cristóbal Colón el 20 de mayo de 1506. Él murió realmente en el convento de San Francisco, pero en el siglo XIX se produjeron una serie de movimientos que al final cristalizaron en los años 60 para que aquí se construyera esta casa en homenaje al almirante y se construyó a imagen y semejanza de la casa que tiene Diego Colón en Santo Domingo. El motivo por el que estamos aquí también es que ya para 29 años que se están realizando desde esta Casa Colón de Valladolid, bajo el auspicio del Ayuntamiento de Valladolid y de la UBA, de la Universidad de Valladolid, estudios sobre América, estudios sobre los descubrimientos y sobre el trabajo de los españoles y también de los hispanoamericanos en el nuevo continente, en el nuevo mundo, en América. Cuéntanos, porque has realizado un estudio que me imagino que te habrá llevado su tiempo. Sí. Y es que, como novedad, se puede decir, porque es un estudio que se ha presentado en estas jornadas como novedad. Siempre hemos pensado que la costa este de los Estados Unidos, bajo el mandato, como quien dice, del Mayflower, aquella expedición de 1620, fue quien descubrió América, por lo menos para los ingleses. Pero la costa este de los Estados Unidos, y es el motivo que queremos que nos relates, la costa este de los Estados Unidos, lo que conocemos como Pensilvania, Delaware, Nueva York, New Jersey, fue el descubrimiento de una expedición española. Cuéntanos. Sí, constaron de 2 expediciones y además solamente en el año 1525 ya se produjo el descubrimiento de toda la costa de lo que conocemos desde los estados actuales de Georgia hasta Maine, desde los 33 grados norte hasta los 45. Así que en apenas un año 2 expediciones españolas descubrieron todo el litoral norteamericano. ¿Y cómo te ha llevado ese trabajo? ¿Cómo empezaste? Pues mira, empezamos precisamente hace 2 años con el estudio para conmemorar lo que era el aniversario de la fundación de la Casa de la Contratación de la Especiería, para conmemorar esos 500 años de la fundación, y el motivo por el cual se hizo esta Casa de la Contratación de la Especiería fue para controlar el mercado especiero por parte del Reino de Castilla. Pues una vez descubiertas lo que es todo las especias y vuelto el cano, Fonseca va a emprender una serie de movimientos para crear un nuevo organismo que controlara todo este comercio, que va a tener su sede en La Coruña, se lo va a arrebatar a Sevilla y que va a estar controlado por gente castellana, que va a ser Juan Rodríguez de Fonseca, que va a poner como contador y principal financiador de la expedición de la casa a Cristóbal de Haro. La familia de los Haro va a auspiciar esta casa y va a ser la que va a emprender todos estos descubrimientos, porque una vez que se descubre el paso por el sur, se va a querer descubrir el paso por el norte, porque el paso del sur había resultado muy difícil y muy costoso para llegar al Pacífico, y se va a querer hallar una ruta más corta y lo más posible más rentable para la corona, para fomentar este descubrimiento. Y es a través de esa iniciativa de Fonseca cuando se van a emprender dos pequeñas expediciones, 2 armadillas, que van a concluir con el descubrimiento de todo el litoral norteamericano. Lo que pasa es que no van a encontrar el paso hacia la especiería, pero nos van a dejar todo este descubrimiento. Bueno, ¿y cómo es, para que todos los televidentes, digamos, se encuentren esa respuesta? ¿Cómo se llega a esos lugares que hoy conocemos, como Delaware, Pensilvania, etc.? Pues básicamente fueron pequeñas expediciones de no más de 30 marinos, las cuales costaban o tenían provisiones para 6 meses, aprox 7, no más,
Y fueron expediciones, sobre todo la de Esteban Gómez, muy duras debido al tiempo y a la latitud en la que estaban, porque la de Vázquez y Ayllón, al fin y al cabo, fueron remontando desde Florida hasta lo que hoy conocemos como la bahía de Chesapeake, o el río Potomac, que desemboca, lo vamos a ver, llegaría a lo que hoy conocemos como Washington, y es un clima más benigno respecto al clima que se tienen en latitudes más altas, como Nueva York, como Massachusetts, como Maine, que fue la que tuvo que soportar la expedición de Esteban Gómez y en la cual además hicieron el invierno allí. ¿Esto supone, José Miguel, cambiar los libros de historia? Sí, por supuesto que sí, porque todos los libros de historia en la actualidad, tú si te diriges a cualquier libro, enciclopedia o en internet mismamente a la Wikipedia o hasta el ChatGPT este nuevo, pues te va a poner que el descubrimiento de los primeros navegantes que llegaron a Norteamérica fueron Berrazzano, por ejemplo. Berrazzano, que era un marino italiano al servicio de Francia, que nunca estuvo en Norteamérica, aunque ellos hayan dicho toda la historiografía italiana o francesa o norteamericana que llegó en estos principios de los años 20, pero no está nada refutado a nivel documental ni a nivel cartográfico. Y después, luego, si tenemos que ver las fundaciones de lo que hoy conocemos como Nueva York, pues por ejemplo siempre se remonta a ese origen anglosajón de las primeras expediciones del navegante Hudson en 1609 y luego lo que es las primeras poblaciones de Fuerte Nassau de los holandeses en el siglo XVII, en 1615. Pero fíjate, estamos hablando, como comentaba al comienzo, de que los ingleses, los irlandeses y hasta los propios norteamericanos tienen la referencia del Mayflower. Sí, el sí, sí. Mayflower son 1620. Sí, claro, son 100 años después, pero es que es eso, nosotros tenemos que, o por el desconocimiento, o por el complejo que tenemos siempre en nuestra historia, tenemos que volver a fomentar y a potenciar lo que fue la historia, que además todo está refutado en documentos, tanto en el archivo de Indias como en el archivo de Simancas. O sea, esto no nos inventamos nada, ni decimos que porque somos españoles y descubrimos América y Sudamérica, también hemos descubierto Norteamérica, sino que está todo refutado y está todo documentado tanto en legajos y en papel como en cartografía, en los mapas españoles. ¿Cuáles han sido tus fuentes, José Miguel? Y mis fuentes son las que te acabo de decir, el Archivo General de Indias, todos los legajos y documentos que hay presentes y la cartografía que nos ha legado la Casa de la Contratación de Sevilla, Nuño García de Toreno. Todos así de planisferios que además recogen el itinerario de todas estas expediciones. Hay que decir que los mejores cartógrafos del mundo siguen siendo españoles. Sí, bueno, en esa época sí, claro. O sea, en esos tiempos España fue líder cartográficamente a nivel mundial desde 1493 hasta finales del 16, ya con Ortelius y tal, pero los mejores navegantes y los mejores estudios a nivel científico eran españoles y los mejores mapas estaban aquí. Y el primer mapa, el de Juan de la Cosa. Claro. Muy bien, pues se ha presentado esto en la Casa Colón de Valladolid, sí, en estas jornadas que son ya 29 años y me imagino que contento, satisfecho. Sí, muy satisfecho siempre. Jesús Varela como tutor, más o menos, digamos, ¿no? Y como Montserrat León Guerrero. Sí, siempre muy contento de mis maestros, que son Jesús Varela Marcos y la doctora María Montserrat León Guerrero, que son mis mentores y los que me han enseñado todo en este mundo, o sea, lo tengo que agradecer. Bueno, ¿y a partir de ahora qué, José Miguel? Pues a partir de ahora a seguir investigando y a seguir fomentando y potenciando la historia de España. Y a difundir este hallazgo, ¿no? Claro. Me imagino que tendréis pensado difundirlo de alguna forma, alguna publicación. Sí, tenemos pensado en difundirlo y en hablar con la embajada y tal, sobre todo eso, con Estados Unidos. Esa es nuestra intención. Porque ellos además sí que algunos autores ingleses sí que han hecho estudios en el 19 o en el 20, pero han sido denostados por la mayoría historiográfica anglosajona y italoamericana, que no quieren fomentar que se propague la verdadera historia, se difunda la verdadera historia. ¿Qué es esto? Pues muchísimas gracias por recibirnos en esta casa. A usted un placer. Estamos con el profesor Jesús Varela. ¿Qué le ha parecido a usted el desarrollo de las jornadas del 29 Congreso Internacional sobre Descubrimientos y Cartografía? Como son ya las 29 jornadas, como bien ha dicho, tengo una visión con cierta perspectiva y me doy cuenta que sigue manteniendo estas reuniones científicas un nivel cultural muy paralelo
o de igual nivel que el que se tuvo con la ilusión del primer año. Y eso es muy de destacar en una sociedad donde la universidad ha perdido mucho de investigación, los grupos de trabajo han disminuido y digo siempre en las zonas de historia y de letras y de cartografía. En la parte científica clásica no me meto, pero en la parte de letras esto prácticamente ha desaparecido. Y aquí en esta casa se mantiene todavía y hemos visto ponencias muy interesantes y novedades que es muy de agradecer, lo cual quiero decir que creo, en mi opinión, que el nivel es bastante alto. Novedades como la presentada en la ponencia del profesor José Miguel Alonso Rojo. Los españoles descubrimos la costa este de los Estados Unidos, Nueva York. Sí, los españoles de ahora no descubrimos nada, pero en el año 1522, me parece que fue, la expedición de Esteban Gómez hace un viaje desde Cuba hasta la costa de Nueva York y la descubre, donde está actualmente Nueva York. Es la primera vez que se hace y ello lleva a completar un reinado como es el reinado de Juana I de Castilla, que fue en el que más territorios se descubrieron en ningún otro reinado de ningún país del mundo, porque cuando después se pase el Pacífico y se llegue al Maluco y a Asia y demás, no se descubre nada. Eran ellos los que los podían haber descubierto a nosotros. Sin embargo, como saben, América lo tuvimos que descubrir porque Colón se confundió y se topó con un paréntesis que es la tierra americana y eso no lo conocía nadie y luego sí que lo descubrimos. El resto no se descubrió nada. Luego estamos ante prácticamente la culminación de todo el continente americano, desde la costa norte de Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes, que en esas fechas se acababa de descubrir. Y es un gran adelanto, y además refrendado cartográficamente. Luego, que se conozca o no se conozca ya no es nuestro problema solo es descubrirlo, y él lo ha encontrado. Yo ayudé un poco. Profesor, si queremos conocer los descubrimientos de la España del siglo XV-XVI, tenemos que ir a lugares como Sevilla, Madrid, Simancas, Tordesillas o la Casa Colón de Valladolid. Sí, pero hay que estar incrustados en algún grupo de investigación. El ir a un archivo no supone nada, es abrir una puerta y entrar. Hay que tener una preparación científica lo suficiente como para poder manejar la documentación que se archiva en esos locales, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahora es que los viejos profesores están desapareciendo, no forman a los nuevos doctores y no tenemos personas científicamente preparadas para entrar en esos archivos y poder mantener el nivel de renovación de la historia española que se estaba produciendo. Habíamos huido ya de la historia de color negro o de color rosa y estábamos sacando la historia de los hechos. Y yo creo que ahora está un poco parado. Profesor, ya por último, para concluir, un mensaje para esos jóvenes investigadores cántabros y cántabras que se aventuran a conocer el mundo de la historia de España. Por la característica de los cántabros, que son muy ilusionantes, y que suelen trabajar y hacer cosas difíciles por nada, les vendría muy bien hacer historiografía, estudiar historia e investigar historia, porque dinero no da mucho, pero el prestigio y la gallardía va mucho con el mundo de Cantabria. De allí salió un buen mapa, ¿no? Y de allí, bueno, sí, vamos a decir que Juan de la Cosa, un cántabro, pues dibujó el mapa de Juan de la Cosa del año 1500, que es el primer mapa mundi, el que cambia toda la historiografía de la cartografía contemporánea de aquel momento, porque añade un nuevo continente al mundo. Antes había Eurasia, o sea, Europa, Asia y África, y cuando se hace ese mapa aparece Europa, Asia, África y América. Profesor Jesús Varela, da gusto escucharle, muchas gracias. Gracias a vosotros. Con Montserrat León Guerrero, directora del Centro de Estudios de América de la Casa Colón de Valladolid. Valoración de estas jornadas, Montserrat. Buenos días, José Luis. Pues a lo largo de 3 días hemos estado hablando sobre la casa de contratación de la especiería de La Coruña y Juan Rodríguez de Fonseca. Todos conocen en líneas generales la casa de contratación de Sevilla relacionada con América, pero muy pocas veces se ha hablado de manera monográfica sobre la casa de contratación de la especiería. Tuvo su importancia porque a la vuelta de la circunnavegación que comenzó Magallanes junto a Cartagena y finalizó Juan Sebastián Elcano,
La riqueza en especias que llegó a pesar del desastre en naves y en hombres resultó muy beneficioso, y el monarca Carlos I, que en poco tiempo sería ya Carlos V de Alemania, pensó en hacer lucrativo ese negocio. Juan Rodríguez de Fonseca, junto a los habitantes de La Coruña, estaban intentando potenciar de nuevo comercialmente el norte peninsular y consiguieron que esta idea le pareciera adecuada también al monarca español para crear una nueva casa de contratación con lo que esperaban que fuera un gran flujo comercial con las tierras asiáticas, con la especiería. Por eso se creó, apenas 3 meses después de la vuelta del Cano, en La Coruña. Oficialmente ya tenemos el documento firmado por el rey, también por la reina Juana, el 24 de diciembre de 1522, que se debe crear una casa de contratación de la especiería, totalmente separada de la sevillana. La sevillana quedaría para territorio americano, la de La Coruña para tierras asiáticas. En ese momento había pugna con Portugal, con quién tenía derecho por comerciar allí. Eso hace que se retrasen, a base de las negociaciones diplomáticas que hubo durante unos años, que hasta 1524 no partiera una primera expedición de esta casa coruñesa, intentando buscar un paso más accesible que el que encontró Magallanes. Se buscó hacia las tierras del norte, llegaron hacia la zona de Chesapeake, al norte de lo que es actualmente Estados Unidos, y como tampoco se encontró el paso, se envió una segunda armada, la de Loaisa, en la que también iba embarcado el Cano ya en julio de 1525. La armada, la verdad es que tuvo de todo menos suerte, encontró un Pacífico que no hacía honor al nombre. De las 7 naves que partieron, solamente una llegó a la tierra de la especiería y volvió muchos años después. Partió de España en 1525 y solamente un grupo de hombres consiguió volver en 1536. Eso, unido a que salieron nuevas expediciones que tampoco se supo de ellas durante una temporada si tuvieron resultado o no, y los problemas económicos que tenía el ya emperador en Europa, al no encontrar rentabilidad se perdió interés y firmó un acuerdo con Portugal para evitar ese posible conflicto, vendiendo formalmente la tierra de la especiería a Portugal. Se firmó el Tratado de Zaragoza en 1529 y a partir de ahí se olvidó oficialmente la especiería. No Filipinas, esa es otra historia que lo trataremos en otro capítulo, como dirían los publicistas. Todo eso se ha tratado a lo largo de estos días, viendo la parte importante, la comercial, la económica, y viendo que precisamente la parte humana, el si había o no más o menos desaparecidos, no era lo que se tenía presente. También hemos intentado ver precisamente la parte humana, ya que la oficial no lo trabajaba desde el punto de vista artístico, de qué se comía durante esa temporada, si se enviaban ciertos animales o no, precisamente también con intención de asentarse en esas tierras. Por lo tanto, yo creo que hemos tenido una visión bastante global de lo que era el contexto histórico del momento, no solamente de viajes de descubrimiento, no solamente de cartografía, que creo que las personas que han estado aquí o que nos han escuchado a través de casa por videoconferencia, creo que podrán apreciar lo que era la España de ese momento. También hemos podido ver que ha habido videoconferenciantes como el de esta última jornada que han entrado por videoconferencia, valga la redundancia. Eso también es un éxito, ¿no? Sí, yo siempre digo que la pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero nos ha acostumbrado a utilizar la tecnología buscando la parte beneficiosa. No solamente con Jaime González Rodríguez, catedrático de Historia de América de la Complutense, que normalmente nos acompaña en persona, pero en esta ocasión, pues bueno, tuvo un problema físico que no se lo permitió, pero así hemos podido escucharle. Además es una persona que sabe mucho de la época, que siempre nos enseña a los demás. Y además nos ha facilitado también la videoconferencia contar con participación de personas. En este caso había 2 ponentes mexicanos, otros años tenemos también de Portugal, de Italia. Entonces nos permite ese nexo, no solamente a través del barco, como hablábamos de estos viajes, estas expediciones, sino a través de la tecnología. Es la ida y la vuelta de la comunicación. Lo bueno que tiene es que ahora de manera inmediata. Hemos podido escuchar temas como la pimienta, hemos podido escuchar música del siglo XVI,
hemos podido conocer tapices de la Catedral de Palencia, siglo XVI, Juan Rodríguez de Fonseca. Nos ha llamado la atención muchísimo esa navegación española por la costa de los Estados Unidos, por Nueva York. Exacto. Y ya lo dijimos el otro día, imagino que habrá tenido ocasión de hablar con José Miguel, que fue quien expuso el trabajo. Es una pena, no sabemos vendernos, nunca hemos sabido. Los españoles fuimos los primeros en llegar en muchísimas ocasiones y a muchos lugares. ¿Qué pasó? Que en ese momento no resultaba rentable, era un marco geográfico tan sumamente inmenso que era imposible centrarse en todo. Esa zona de Estados Unidos no fue rentable por la climatología, por la distancia, porque estaban invirtiendo hombres y naves y economía en la zona del Caribe y ya en lo que ahora es la parte del continente suramericano. Si nos hubieran dejado tiempo, algo distinto sería, pero llegaron holandeses, llegaron ingleses y ellos se asentaron allí y es la historia que conocemos. Pues Montserrat León Guerrero, enhorabuena por estas jornadas en el Congreso Internacional sobre Descubrimientos y Cartografía, la Casa de Contratación de La Coruña y Juan Rodríguez de Fonseca. Estaremos el próximo año también aquí en el Museo de Colón de Valladolid. Eso esperamos. El año que viene nuestra intención es centrarnos de manera más monográfica en Juan Rodríguez porque es el aniversario de su fallecimiento. Gracias. Gracias. Y desde esta carabela que simboliza la presencia de Colón en Castilla y León y en España, a todos ustedes les agradecemos que hayan estado ahí y esperemos que les hayamos acercado un poquito más de la historia de la España de los siglos XV y XVI. Y esa es la noticia, esa es la situación que se le va a dar a conocer próximamente a la Embajada de los Estados Unidos en España. Y es que los españoles fuimos los primeros en entrar en esos territorios: Pensilvania, Delaware, Río Hudson, Nueva York, etc. Y se lo hemos contado desde aquí, desde la casa del Museo Colón de Valladolid. Buenas tardes.